Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu amor, lléname, lléname con tu poder. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu amor, lléname, lléname con tu poder. Espíritu de Dios. Continuamos con la otra alabanza. De rodillas vengo a ti. 2, 3. De rodillas vengo a ti con humilde corazón, levantando manos hacia ti. Te dedico un nuevo amor, postrándome ante el trono, te adoro en espíritu, te adoro en verdad. Haz mi vida una alabanza hacia ti. De rodillas vengo a ti, con mi triste corazón, levantando manos Escucho acá. hacia ti. En tu rostro puedo ver gracia y misericordia. Santo Espíritu, cámbiame. Hazme nuevo y siempre fiel. Haz mi vida un sacrificio para ti. Bien, hermanitas, estas dos alabanzas las he escogido porque creo que en nuestras reuniones debemos de empezar siempre pidiendo la presencia de nuestro Señor y sobre todo el Espíritu Santo que nos esté acompañando en todos los momentos de nuestras vidas, porque Él es el único que nos guía, el único que nos da el aliento para estar en comunión con el Padre. Y esta noche pedimos que también el Espíritu Santo de Dios esté con nosotras, guiándonos en todo momento de nuestras vidas. Vamos a hacer nuestro programa, hermanitas. Listo. El estudio de esta tarde está a cargo de nuestra hermanita Lee. Y como les había informado la anterior semana que vamos a empezar unos nuevos estudios respecto a las promesas de Dios vamos a hablar. Y para lo cual, hermanas, las promesas de Dios debemos de tenerlos siempre anotados en un cuaderno. Yo les pediría que más bien ustedes, hermanitas, se consigan un cuaderno, como yo he dispuesto un cuaderno
y lo voy a dedicar este cuaderno justamente exclusivamente para las promesas de Dios que vamos a estudiar el resto del año. Esto porque con la finalidad de que nosotros en cualquier dificultad tengamos siempre a la mano todas las promesas que Dios tiene para nosotras. Y justamente el día de hoy, el día de hoy va a hablar nuestra hermana Lee, nos va a traer el tema, las promesas de Dios se reciben con fe. Entonces, es importante que nosotros tengamos una fe ferviente para poder recibir y hacernos acreedoras de aquellas promesas que Dios nos ha dado. Y creo que ahora más que nunca Dios ha permitido que estudiemos esta fecha, las promesas, para tener en cuenta lo que Dios quiere en nosotras. Estamos pasando por un momento de dificultad, de crisis, y sin embargo tenemos que ahora hacernos acreedoras de esas promesas. Hermanitas, yo les pediría que más bien ustedes puedan designarse un cuaderno y puedan anotar todas las promesas que vamos a estudiar durante este año. Y al final de año, estas promesas va a quedar como un recuerdo de todo este estudio de la pandemia que estamos pasando. Y hermanitas, vamos a empezar el estudio con una oración. Te pediría, hermanita Denise, por favor, que puedas dar la oración de inicio. Gracias, Dianita. ¿Me escuchan bien? Sí. Ok. Vamos a orar, hermanas. Amado Dios, amado Padre, gracias te damos por este tiempo que nos das para poder aprender de tu palabra, para poder animarnos mediante tu palabra y también mediante la presencia de cada una de mis hermanas aquí. Padre Dios, te pido que pongas las palabras que tú quieres que oigamos en nuestra hermana que va a traer la lección y que bendiga su estudio y todos los esfuerzos que ha hecho para poder compartir con nosotros. Creo que no se escuchó, Dianita. ¿Se escuchó? Se fue el audio Al final. En la última parte que estabas. Yeah. Ahora sí te escuchamos, Denita. Ya, sí, vamos a terminar de orar entonces, hermanas. Hermanas, continuamos con la oración, por favor. Padre Santo, te rogamos por la hermana que va a traer el estudio. Bendice, Señor, sus ánimos y bendice de este tiempo, Dios poderoso, que sea de bendición para cada una de ellas, para que puedan también compartir esto con sus familias y poner en práctica, Señor. En nombre de tu amado Hijo Jesús, que salvó nuestras almas del pecado, Señor, en nombre de Él oramos. Amén. Amén. Voy a dar el pase a nuestra hermanita Lee, quien es encargada del estudio de esta tarde, de esta noche. Buenas noches, hermanitas. ¿Cómo están? Espero que estén bien. Ante todo agradecer a Dios por la oportunidad que me brinda para poder compartir un poco de su palabra y pues también a la hermanita Diana por invitarme a hacer este estudio. Hoy día vamos a estudiar un poco acerca de las promesas de Dios. Y pues en relación también a los aspectos que nosotros debemos de imitar para poder recibir estas. Yo quiero comenzar primero haciendo una introspección, ¿no? Nosotros en nuestra vida diaria siempre de alguna manera en nuestro trabajo o en nuestros estudios, en nuestro diario vivir,
frecuentamos diferentes circunstancias, ¿no? Y siempre nos encontramos con personas que de alguna manera admiramos aspectos, ya sea en su forma de pensar, en su forma de reaccionar frente a circunstancias adversas o también frente a cómo enfrenta sus emociones, ¿no? El dominio propio y muchas cosas que podemos admirar de otras personas. De la misma manera, en el estudio de la palabra también vemos personajes bíblicos que admiramos ciertas actitudes o decisiones que ellos tomaron alrededor de su vida, ya sea como por ejemplo Rahab, ¿no? Que pese al mundo en el que vivía, donde toda la gente era incrédula, ella decidió confiar en Dios, decidió salvar a los espías, ¿no? O en el caso, por ejemplo, de Ana, ¿no? Que pese a su esterilidad, ella oró a Dios, decidió orar a Dios y pues vemos en adelante todo lo que Dios en correspondencia a su accionar le concedió, ¿no? Entonces, en la Biblia podemos ver muchos ejemplos, como pues también en la anterior clase vimos, muchos ejemplos de personajes que podemos admirar de alguna manera. De esa misma manera, el hecho de admirar nos obliga a nosotros a poder imitar a esas personas en ciertas actitudes. Si les hago una pregunta, y pues no me la respondan ahora, sino que sea una respuesta más íntima, ¿qué imitar de estos personajes bíblicos para recibir las promesas de Dios? ¿Qué imitarías? ¿Hay algo que se tiene que imitar para poder recibir las promesas de Dios? En eso se va a basar el estudio de hoy, en encontrar esos aspectos que nosotros debemos de imitar para poder recibir estas promesas. Yo quiero leer Hebreos 6:12. No sé si alguna de ustedes quizás me puede ayudar en la lectura. Hebreos 6:12. ¿Puede activar su micrófono? Quizás tú, Reinecita, que estás con tu Biblia. Hebreos 6, 6:12. 6:12. Ya. No sean perezosos, más bien imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. Exacto. Entonces, la pregunta que hicimos a un inicio es ella, ¿no? ¿Qué cosas debemos de imitar para recibir las promesas de Dios? Y bueno, en el versículo que nos leyó Reinecita, dice claramente, ¿no? Dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Entonces acá dice dos aspectos, ¿no? En la última parte dice, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Entonces acá prácticamente menciona la fe y las promesas como aspectos que nosotros debemos de imitar para poder heredar las promesas, ¿no? Entonces vamos a ver un poco el significado de lo que es la fe. De seguro muchos saben qué es la fe. Busqué en el significado en el diccionario griego y pues dice esto, ¿no? Dice convicción, creer, confianza en Cristo. Acá la palabra proviene del griego pistis y bueno, dice que es estas palabras, ¿no? Convicción, creer, confianza en Cristo. Y bueno, por otro lado, el otro aspecto que también menciona Hebreos 6:12 es la paciencia. ¿Y qué es la paciencia? La paciencia es la longanimidad, el soporte, el aguante, son sinónimos. Y bueno, también dice que es un espíritu que
que aguante, así mencionaba, ¿no? Y es un temperamento largo. También lo relacionan la paciencia con temperamento largo. Entonces, esta palabra de paciencia es más que todo para el soporte, ¿no? Es decir, acá mencionaba bastante el tema de que pese a las dificultades, nosotros tenemos ese espíritu de aguante, de soporte, ese temperamento largo de espera y de confianza, ¿no? Entonces, ambos términos se relacionan bastante. Y estos aspectos recomienda aquí en Hebreos, que son aspectos que debemos de imitar para poder, como dice el versículo, ¿no? Dice, y sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Entonces, ¿cuán importante es tener estos aspectos? Luego también vamos a ver un poco la relación entre estos dos aspectos que se mencionan en relación a las promesas. También busqué un poco acerca de lo que significa promesa. Promesa dice que es el ofrecimiento solemne que hace una persona de cumplir con rectitud y fidelidad un deber determinado. Entonces, lo voy a leer nuevamente. Dice, ofrecimiento solemne que hace una persona de cumplir con rectitud y fidelidad un determinado deber. Es decir, en este caso, las promesas que nosotros recibimos de Dios son ofrecimientos, son también según el diccionario griego mencionaba que una promesa también es un anuncio, es un mensaje. Y en este caso, que hace una persona determinada, en este caso sería, no persona, ¿no? Pero Dios hace la promesa, pero para cumplir con rectitud y fidelidad. Es decir, las promesas que nos hace Dios, Él las va a cumplir. Tenemos que tener fe en ello, ¿no? Él las cumple. No podemos negar de que Dios no va a cumplir alguna promesa, ¿no? No sé si alguna de las hermanas, quizás la hermanita Diana, vamos a ir en orden, me puede ayudar a leer Números 23, 19. Números 23, 19. Sí. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló, y no lo ejecutará. Exacto. Entonces, este es uno de los versículos favoritos que me gusta y pues siempre a veces cuando estoy pasando una situación difícil, siempre trato de recordar y pues digo, o cuando Dios dice algo en su palabra y pues a veces como que aplicarle en mi vida, digo, no, esto debo de cumplirlo porque yo sé que si esto me dice Dios y sé que tiene una promesa, entonces yo quiero esa promesa, yo quiero. Entonces es como que este versículo claramente dice, no, Dios no es hombre para que mienta. Dios no miente, Dios no miente. Y acá dice, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Es decir, es como que una pregunta un poco sarcástica, ¿no? Él dijo y no lo hará. Dios todo lo que afirma, Él lo cumple, Él lo hace. Es decir, quizás no podamos ver lo que se vaya a cumplir en nuestra vida, pero Dios sí cumple. Y acá dice, habló y no lo ejecutará. Es decir, como otra pregunta sarcástica, ¿no? Habló y no lo ejecutará. Dios siempre ejecuta lo que Él dice. No podemos decir, Dios no va a cumplir eso que Él dice, no, sino que Él lo va a hacer y lo va a ejecutar. Entonces, eso tenemos que tener en cuenta y eso pues se relaciona bastante al tema de que Dios cumple lo que promete. Dios, las promesas que da Dios, como antes lo mencioné, dice ofrecimiento que hace una persona, bueno, en este caso no es persona, es Dios,
de cumplir con rectitud y fidelidad. Entonces tengamos en cuenta que toda promesa que hay en la Biblia, Dios la va a cumplir. Dios la va a cumplir. Entonces, vamos ahora a ver estos aspectos que hemos mencionado al inicio, la paciencia y lo que es la fe, cómo se relacionan con las promesas, para así un poco entender más estos aspectos que de nosotros debemos de imitar. Vamos ahora a Romanos 4, el capítulo 4, el verso 13. Voy a pedir a la hermanita María, a la hermanita María Isabel, que nos ayude a leer Romanos 4, 13. ¿Qué texto dijiste? No se escuchó. Ok, hermana. Está entrecortado en mí. Es Romanos 4, capítulo 4, versículo 13. Ya. Romanos 4, 13. Dice, que no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Exacto. Gracias, hermanita. Acá lo que dice, bueno, este versículo ya más estamos viéndolo como que a una aplicación de estos aspectos que tenemos que imitar. Y acá dice, ¿no? Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa. Está hablando de una promesa y también está hablando de que Dios le dio a Abraham, ¿no? Dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa. Es decir, Dios dio a Abraham o a su descendencia una promesa, dice, de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Nuevamente lo voy a leer. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Es decir, Dios le dio una promesa a Abraham o a su descendencia, ¿no? Como dice el versículo. Dice de que sería heredero del mundo. Es decir, Dios le dio una promesa a Abraham y le dijo, en ti serán benditas todas las naciones. Te multiplicaré y tu descendencia será como la arena del mar. Es decir, esas promesas Dios le dio a Abraham. Y prácticamente nosotros que somos sus descendientes, nosotros como gentiles, y bueno, el tema también de los judíos, todos ellos prácticamente venimos a ser herederos del mundo porque ahorita estamos viviendo en el mundo y prácticamente hemos ocupado toda la tierra. Entonces, esta promesa que dice que Dios la dio a Abraham y también o a su descendencia, ¿no? A Isaac, a Jacob, ¿no? A todos sus hijos y bueno, dice que lo dio por fe, dice, porque no por la ley. No nos vamos a enfocar tanto en ese tema de la ley, sino nos vamos a enfocar más en el tema de la fe, que dice, sino por la justicia de la fe. Entonces, ¿qué es lo que hizo Abraham? Abraham tuvo fe, y por esa fe fue que Dios le prometió esa promesa de que sería heredero del mundo, de que su descendencia iba a ser, en su descendencia iban a ser benditas todas las generaciones, ¿no? Entonces, ahí nos damos cuenta de que la fe es muy importante para el cumplimiento de las promesas, muy importante. Ahora, yo les quiero, es decir, un poco charlando con mi mamá, yo les cuento con ella un poco charlando y decíamos, pero ¿cómo es posible de que, es decir, Dios da una promesa a todo el mundo? Dios dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros y recibiréis el don del Espíritu Santo. Eso es lo que nos dice, ¿no? Pero, ¿qué tal si hay una persona que no conoce a Dios, pero hay esa promesa que es para todo el mundo? ¿Esa persona va a poder ser partícipe de la promesa? No, obviamente que no, porque esa persona, por más que la promesa sea para todo el mundo y que Dios le haya dado a todo el mundo, si una persona no sabe, no se ha enterado de que existe una promesa,
no va a poder hacer nada, no va a poder hacer partícipe, es decir, no va a recibir ningún que no que promesa. Entonces, para que tú tengas el recibimiento de esa promesa, es necesario que tú conozcas de esa promesa, y en este caso de Dios. Es necesario que esa persona conozca para poder recibir esa promesa. Porque si tú como persona no sabes que existe una promesa, entonces tampoco vas a hacer nada para recibirla, ni siquiera te vas a enterar, ni siquiera vas a saber que existe una promesa. Entonces, es lo mismo, ¿no? Entonces, antes de que pues nosotros, claro, imitemos estos aspectos, nosotros tiene que haber una relación con Dios, así como lo hubo con Abraham y Dios, porque antes de que Dios le prometiese algo a Abraham, él se comunicó hubo una conexión con Abraham, Dios y Abraham. Entonces, tiene que haber esa comunicación, ese estudio de la palabra. Nosotros como personas, como cristianos, como creyentes, si queremos saber de las promesas de Dios, es nuestro deber también investigar, indagar qué es lo que dice Dios, tener esa comunicación con Él para poder saber del cumplimiento de las promesas. Si yo como cristiana sé que Dios existe, pero yo no me he enterado de ninguna promesa, entonces ¿cómo voy a esforzarme por querer adquirir esa promesa? No tiene lógica, ¿no? Entonces, ahí va mi ánimo también, a ustedes, hermanitas, y pues mi ánimo a mí misma de que vemos sobre promesas. Y seguro que secuencialmente en los siguientes estudios vamos a estudiar más acerca de cada promesa que pues Dios da. Bueno, retornando al tema de las relaciones entre lo que tenemos que imitar, que es la paciencia y la fe en relación a las promesas. Ahora vimos que es muy importante el hecho de la fe para poder, como dice el versículo, para poder recibir una promesa, ¿no? Entonces, vamos a ir al versículo de Romanos 4, 19. Hermanita María Julia, por favor, si es que nos puede ayudar a leer Romanos 4, 19. Ya, Lisita, pero no me lo están poniendo ahí. Tengo que ver mi Biblia, ¿verdad? Ahorita, mamita, por favor. Sí, yo les Gracias. damos, hermanita. Gracias. No se preocupe, hermanita. Sí, hermanita, si alguien no Romanos tiene su 4, Biblia a 19, la me dice, mano, ¿no? sí, si alguien no tiene su Biblia a la mano, corra por ella porque todos vamos a leer. Romanos 4, 19. ¿La? Sí, hermanita, Ya. le escuchamos. Y, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Exacto. Gracias, hermanita María. En este caso, acá está hablando en relación a Abraham, y pues acá dicen cosas claras, ¿no? Dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto. Es decir, un ratito mírense el cuerpo, mírense su cuerpo, y pues imagínense que su cuerpo está así todo como que viejo, arrugado, como acá dice, ¿no? Que estaba como muerto, ¿no? Siendo casi de 100 años. Imagínense una persona de 100 años. Bueno, en aquel tiempo las personas vivían más tiempo, pero vemos imaginémonos una persona
con arrugas, ¿no? Con piel casi muerta, ¿no? Y dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que ya estaba como muerto, sino de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tú te ves viejo y pues ves a tu pareja y pues tu esposa, digamos en el caso, ¿no? En este caso de Abraham, era estéril. Entonces tú ves eso y Dios te hace una promesa, ¿no? Y te dice, vas a tener un hijo. Entonces, es como que un poco contradictorio, ¿no? Es decir, es lo que tus ojos ven, lo que tú estás viendo concretamente, físicamente, pero el creer tu confianza es lo opuesto. Es decir, ahí es como que acá halaga bastante y dice, no se debilitó en la fe. Es decir, ¿qué cosa es lo que a veces hace debilitar nuestra fe? Lo que hace debilitar nuestra fe es que nosotros vemos algo concreto, algo físico, y no creemos que eso pueda cambiar. Y eso es lo que pasó con Abraham. Abraham veía una cosa, pero a pesar de que veía una cosa, él creía que sí podía cambiar. Entonces, acá yo lo resalté como que cómo tu fe se puede debilitar. Tu fe se debilita cuando tú ves algo y crees en eso y crees que es imposible que pueda cambiar. Pero la fe, lo que nos enseña en este texto, lo que nos enseña es que la fe es algo que tú ves, que es imposible que pueda cambiar, pero que es posible. Entonces, eso es lo que tenemos que mantener en nuestra mente y pues y tener esa convicción que tuvo Abraham. Eso es lo que nos anima, ¿no? Entonces, yo las animo y me animo a mí misma también, hermanas, de que creamos que no nos dejemos llevar simplemente por los ojos o por lo que vemos o por lo que tocamos, sino hay algo más allá que pues podemos tener fe en algo que es imposible, ¿no? Y bueno, vamos ahora al versículo 20. La hermanita Denise, Romanos 18. Sí, hermana, 4:18 de Romanos. Uh-huh. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Exacto. Gracias, hermanita Denise. En este verso me gustó mucho la primera parte porque dice, él creyó en esperanza contra esperanza. Es decir, es como que tú tienes una esperanza. En este caso, Dios nos promete muchas cosas. Y esa es nuestra esperanza. Confiamos en que Dios va a cumplir esa promesa que nos ha dado y tenemos esperanza en ello. Pero acá dice, él creyó en esperanza contra esperanza. Y me pareció curioso porque acá dice, él creyó en esperanza contra esperanza, es decir, y esto se relaciona bastante al versículo anterior que leímos, que decía que él veía su cuerpo, veía a su mujer estéril y decía, uy, pero ¿cómo es posible, no? Entonces, a pesar de eso, Abraham creyó en esa esperanza, contra lo que él veía, contra lo que sus ojos veían. Luego el versículo 20, hermanita Tula, si nos puede ayudar, el versículo 4:20. Gracias, hermana. Dice, De nada, hermanita. tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció por la fe, dando gloria a Dios. Exacto. Entonces, acá podemos ver también dos aspectos, ¿no? Contradictorios, ¿no? Dice, tampoco dudó. Es decir, lo opuesto a la fe es la duda. Si nosotros dudamos, entonces ya prácticamente no estás teniendo fe. Es que, ay, pero es que no sé si salga así, pero ya estás dudando, entonces ya no estás teniendo fe.
pero Dios permita, no, es que yo creo de verdad, yo creo que Dios la va a sanar, yo creo que Dios la va a sanar. No, pero de repente se pone mal, no, ya estás dudando. Entonces, lo contrario a la fe es la duda. Y acá la fe tiene relación bastante a lo que es el creer. Si tú crees, tienes fe. Pero si tienes duda, estás siendo incrédulo. Entonces acá en este verso podemos ver, ¿no? Y Abraham dice que no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Esa partecita de la última parte la vamos a ver después. Y bueno, creo que es momento también para verla. Entonces, acá es curioso este versículo me gustó mucho también, porque acá, aparte de que da lo opuesto a lo que es la fe, que sería la duda, también habla sobre cómo nosotros podemos fortalecer nuestra fe. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahorita, que es el tema de fortalecer la fe. ¿Y cómo la fortalecemos? Acá en el versículo dice, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Pero, hermana, ¿qué significa dar gloria a Dios? Entonces, acá también busqué el tema de gloria. Y pues algo curioso, ¿no? Dice que en el Antiguo Testamento la palabra gloria se utilizaba más para lo que es grandeza, esplendor, es decir, como que nombrar lo que es la grandeza de Dios, ¿no? El esplendor de Dios, el poder de Dios. Y en el Nuevo Testamento la palabra gloria en relación a Dios se utiliza bastante con el tema de adoración, de honor, de dignidad, de alabanza. Entonces, estos dos términos unidos, en realidad, cuando dice dando gloria a Dios, significa alabar al Dios poderoso, es decir, alabar la grandeza de Dios. Y ese es un aspecto, ¿no? Vendría a ser el primer aspecto de cómo podemos nosotros fortalecer nuestra fe. Es decir, si nosotros estamos dudando, ese momento, decir, no, yo voy a alabar a mi Dios porque yo sé que Él es grande, yo sé que Él tiene mucho poder, Él tengo que, no, es todo por gloria a Dios. Entonces, si tengo duda, más bien fortalece tu fe. Si tienes duda, fortalece tu fe alabando a Dios, dando gloria, dando honor, brindándole el respeto debido. Y bueno, otro aspecto por el cual también nosotros podemos fortalecer nuestra fe. A ver, creo que está en el siguiente versículo, en el 21. Voy a pedir a la hermana Úrsula que nos ayude en la lectura. 4:21. Hermana Úrsula. Aquí está. 4:21 de. Romanos 4:21. Acá también está. Si quieres leerlo acá. Romanos 4:21. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Exacto. Gracias. Siéntate, mamita. Entonces, acá en este versículo prácticamente nos dice la segunda cosa que nosotros debemos de hacer para fortalecer nuestra fe. Tenemos que estar plenamente convencidos de que es poderoso para hacer todo lo que Él promete. Y esto va en muy relación al versículo que pues lo leímos antes, que para reforzar la información que hemos dado, lo voy a volver a leer, que está en Números 23:19, que dice, Dios no es hombre para que mienta. Él no es hombre, porque muchas veces
digamos, viene en este caso, ¿no? Tu amigo, tu amiga, y te dice, mañana te traigo el pago, mañana te pago, por favor, mañana te pago. Y pues viene mañana y se olvida y pues no cumple. Y dices, ay, necesitaba justo ese dinero para poder hacer mis pagos. Pero acá te dice, Dios no es hombre para que te mienta. Dios no te va a decir, ay, hijita, discúlpame, no, me he olvidado. No, o te va a decir, ay, hermanita, no sé, esto ya no va a poder ser porque he cambiado estos planes y lo siento, ¿no? No, sino acá dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él de lo que él dice no se va a arrepentir. Entonces dice, él dijo y no lo hará, habló y no lo ejecutará. Entonces tenemos que tener esa plena certeza. Y yo este versículo me anima bastante y pues también ustedes lo pueden recopilar y pues lo pueden usar cada vez que sientan alguna duda y pues convencerse de que Dios es poderoso para hacer todo. Un versículo más con respecto a este ejemplo. De repente la hermanita Carolina nos puede ayudar a leer. El Jeremías 32:27, hermanita Carito. Hermanita Carito. Lisita, creo que la hermana Carito, por su celular no puede el audio. Uy. ¿No me equivoco? ¿O sí? Hermana Jeremías, yo soy Carlotita. Hermana Carlotita, dice en su nombre Carolina. Ajá. No, Disculpe, hermanita. No se ya, preocupe. Jeremías, ¿cuánto era? 32:27. Ya, 32. 32:27. Dice, y aquí que yo soy Jehová, Dios de todo carne. Carne dice, ¿no? Toda la carne, habrá algo que sea difícil para mí. Exacto. Gracias, hermanita linda. Hermana. Acá dice, ¿no? ¿Hay algo imposible para mí? Yo soy el Señor, Dios de toda la humanidad. Para Dios no hay nada imposible, hermanitas. Nada imposible. Si Él quiere, una persona enferma está sana. Si Él quiere, tú estás con hambre, no tienes comida, hace así y pues Dios puede bendecirte de muchas maneras que pues a veces ni siquiera nos imaginamos. Entonces, para Dios no hay nada imposible. Él es el Dios de toda la humanidad. Y pues en eso tiene que reposar nuestra fe. Entonces, ya vimos dos aspectos por las cuales podemos fortalecer nuestra fe. Es dando gloria a Dios, alabándole. Y hay muchas maneras de alabar, ¿no? Ir a la iglesia, escuchar los estudios, ¿no? Cantar alabanzas, que es algo también que pues da honor y gloria a Dios, ¿no? El tema de convencernos de que Dios es poderoso. Y ya lo vimos con este versículo, ¿no? Para Dios no hay nada imposible. Y bueno, el último tema para fortalecer nuestra fe sería oír la palabra de Dios. Y creo que esto ya es algo que todas, más que todo, creo que sabemos. Es un versículo muy conocido. A ver, la hermanita Loita, ayúdenos a leer Romanos 10:17.
Hermanita Loida. Lifen, si quieres yo lo puedo leer. Ya, Tal vez hermanita. no tiene. Romanos 10, 17. ya, dice, ah, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Entonces, este sería el tercer aspecto del cómo nosotras podemos fortalecer también nuestra fe, ¿no? La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, queremos fortalecer nuestra fe y pues tener esa convicción que tenía Abraham en aquel tiempo. Entonces, escuchemos la palabra. Esta reunión de ahora pues está fortaleciendo nuestra fe. Los estudios de hogares en cada día de la semana también fortalecen nuestra fe. Los estudios dominicales también. Entonces, la fe es muy importante para poder también heredar las promesas que da Dios, ¿no? Para recibir estas promesas. Entonces, creo que con esto ya vimos cómo la fe se puede debilitar, es decir, viendo algo concreto y físico y no creyendo que esto vaya a cambiar. Eso ya lo vimos. También vimos cómo la fe se puede fortalecer, ya sea por la alabanza, por convenciéndonos que Dios es todopoderoso y también por el oír de la palabra. También vimos que pues es un requisito para que tú recibas esas promesas, tienes que tener fe, así como lo hizo Abraham, ¿no? Y lo otro que vimos que va en relación también a la palabra es que para que tú conozcas las promesas de Dios, tienes que buscar información, tienes que conocer a Dios, tienes que buscar en las escrituras y decir, Dios, ¿cuáles son tus promesas? Porque si no sabes que existen promesas, no vas a poder recibirlas. Y lo que vimos también es que dos aspectos que debemos de imitar para poder nosotras imitar de estos personajes bíblicos, pues que como dicen, ¿no? Están en el Salón de la Fama, es la paciencia y lo que es la fe. Entonces ahora vamos a ver la paciencia así un poquito más breve. Vamos a ir a Hebreos 6:14. Creo que nuestra hermanita Jacqueline se unió. Que no, hermanita Jacqueline, por favor, ayúdenos a leer Hebreos 6:14. Perdón, Hebreos, ¿cuánto? 6:14. 6:14, voy. Ahora. Diciendo, ¿me escucha? Sí, sí se escucha. Ok. Diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Uh-huh. ¿Solo el 14? Sí, otra vez lo puede leer, hermanita, por favor. Ok. Diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Ah, disculpe, es Hebreos 6:15. Me confundí. Sí. Ok. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Exacto. Entonces acá dice de que un requisito para recibir la promesa es esperar, ¿no? Dice paciencia, ¿no? Entonces, ¿qué es la paciencia? La paciencia, bueno, acá también busqué el significado. Bueno, acá el significado proviene de la palabra upomone. Y bueno, esta palabra significa fortaleza. Dice acá paciencia sufrida con las personas. Resistir pruebas, dificultades, mantener la disposición alegre. Entonces, la paciencia es
es esto, ¿no? Es, como antes lo había mencionado, es el soporte, es el espíritu de aguante, es el temperamento largo. Y este temperamento largo o este espíritu de soporte, que pues así lo define, ¿no? El diccionario griego. Entonces, es más que todo la paciencia sufrida con personas. Es decir, en nuestra vida vamos a tener dificultades, problemas, pero nosotros tenemos que resistir esas pruebas que se vayan a venir. Tenemos que tener ese espíritu de aguante, de fortaleza. Y bueno, acá dice mantener la disposición alegre. Pese a las pruebas, nosotros tenemos que mantenernos con ese gozo. Recuerdo mucho el ejemplo que nos dio Pablo cuando Pablo y Silas, si no mal recuerdo, cuando estaban encarcelados, ¿no? Y ellos estaban pasando por pruebas, estaban pasando por circunstancias adversas, pero a pesar de eso, ellos fortalecían su fe. Y creo que es un buen ejemplo porque ellos ese rato empezaron a cantar alabanzas, fortalecían su fe. Ellos estaban teniendo paciencia porque estaban resistiendo las pruebas, estaban teniendo ese espíritu de aguante. Y eso agrega, y a ese espíritu de aguante incrementaban la fe fortalecida a través de las alabanzas. Y qué bonito, ¿no? Porque esto no solamente fue para ellos, sino también para las personas que escuchaban, ¿no? En este caso, el carcelero, ¿no? Entonces, la paciencia es un componente que en conjunción con la fe hace que pues tengamos esa esperanza viva en las promesas que nos da nuestro Dios. Entonces, tenemos que tener esa perseverancia en la paciencia, perseverancia en la fe, y pues para así poder adquirir o recibir estas promesas que también nuestro Dios nos promete, ¿no? Y bueno, algo chiquito ya para acabar, es que Dios nos da muchas promesas. Él nos da la promesa de que vamos a ser salvos. A las personas, ¿no? Que no son convertidas, les dice que ellos van a obtener el perdón de pecados. Y pues también en el tema del rico y el Lázaro, Lázaro más tarde, después de la muerte, es consolado. Entonces, y pues viendo incluso las bienaventuranzas, son ejemplos de promesas que nos da nuestro Dios, ¿no? Entonces, queremos ser salvos, queremos algún día estar en la presencia de nuestro Dios. Entonces, vayamos, actuemos con fe, sigamos perseverando en esta vida, que pues va a tener problemas, sí, pero hay que perseverar y tener esa paciencia y esa fe para poder algún día estar en presencia de nuestro Dios, ¿no? Yo quiero acabar con un versículo que es también muy conocido. Pediré a nuestra hermana Lidia que nos ayude a leer. Está en Apocalipsis 2:10. Creo que todos la conocen. Solo un rato. Apocalipsis, ¿cuánto? 2:10. Apocalipsis 2:10. Y dice así: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendráis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Amén. Y bueno, resaltar la última parte que sería como que el ánimo final. Aparte de pues invitarlas a todas de que pues imitemos la fe y la paciencia de estos personajes bíblicos que pues son requisitos, ¿no? De esa manera ellos también heredaron la promesa. Nosotros seamos fieles hasta la muerte. Y esta es una promesa, ¿no? Sé fiel hasta la muerte. No te dice antes, es decir, solo hasta una partecita, no, sino dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Entonces, qué lindo, ¿no? La corona de vida. Vamos a estar, el mundo, el lugar donde nos promete que
vamos a estar con Dios, va a ser un lugar de paz. En este mundo siempre vamos a tener atribulaciones, va a haber preocupaciones, cansancio, todo, ¿no? Va a haber guerras, peleas, discusiones, envidias, todo lo malo. Pero el mundo, el lugar donde nos promete nuestro Dios que si marchamos fieles hasta la muerte, va a ser un lugar de paz, un lugar en el que vamos a poder descansar, un lugar lleno de armonía donde todo va a ser puro. Y qué lindo, ¿no? A veces nosotros tenemos esa esperanza de este mundo, de que algún día va a cambiar, pero este mundo está corrompido, ¿no? Pero donde sí vamos a poder encontrar paz es en presencia junto a nuestro Dios. Entonces yo las animo bastante, hermanas, de que pues se mantengan fieles, que perseveren en el camino del Señor, tengamos esa fe, fortalezcamos nuestra fe y tengamos paciencia para resistir también las pruebas y pues algún día ver el rostro de nuestro Dios. Gracias, hermanitas. Quiero concluir con ello. Muchas gracias, Grisita, por este estudio tan enriquecedor para nuestro espíritu. ¿Alguna hermana que quisiera acotar al estudio, enriquecer el estudio? ¿Alguna hermanita que quisiera participar? Yo, Dianita, qué lindo y qué gozosa me siento de ver cómo Lee ha madurado tanto espiritualmente. Es una joven Se fue, creo, el audio de nuestra hermana Mayita. Mayita, se fue tu audio. Okay. De saber de que Mayita, no te escuchamos, tu audio se fue. Mayita, se fue tu audio, ¿nos podrías volver a repetir tu...? Parece que se le fue el internet porque quedó pegada. Sí, se fue. Se quedó congelada la imagen de Mayita. Eso, congelada. Aquí decimos pegada. Sí, lo que decía la hermana Mayita, opino lo mismo. Lee, te agradecemos por el estudio que nos has traído en esta noche y también te seguimos animando para que seas una hija de Dios, que también nos animes a nosotras y también a tu entorno. Y muchas gracias por este estudio que realmente nos llenas de mucho conocimiento esta noche. Yo me quedo, hermanas, con este estudio de hoy que dice que no hagáis perezosos, dice, ¿no? Sino que seamos imitadores de aquellos que por la fe y paciencia heredan la promesa. Entonces, no tenemos que ser perezosas, hermanas. Creo que vivimos en un tiempo crítico y la pereza ya no debe de estar en nosotros, ¿no? Más al contrario, debemos de estar cada día escuchando la palabra de Dios y sobre todo hacernos acreedores de la promesa, como Lisita nos trajo. Nos dice también que nuestro deber, esto lo anoté bien y lo marqué bien en mi cuaderno, que nuestro deber es saber y conocer las promesas de Dios.
es cierto lo que dice, que si no conocemos las promesas de Dios, ¿cómo nos podemos hacer acreedoras de ese beneficio que tenemos para cada una de nosotras, ¿no? Lo importante es que tenemos que creerlo con mucha fe, ¿no? Como acá también anoté que no se debe debilitar nuestra fe. Más por el contrario, dice, y debemos fortalecernos en fe, dando gloria a Dios. De verdad, hermanas, que eso no sabía. No sabía, y esta noche lo tengo bien marcado en mi cuaderno y digo, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Si llegado un momento de nuestras vidas debilitamos en fe, pues la palabra de Dios nos dice en Romanos 4:20, que si estamos débiles en fe, debemos de dar gloria a Dios. Y bueno, plenamente convencido de que también es Dios poderoso, ¿no? Porque Dios no es hombre para que mienta. Sino, y tampoco, y él lo que habla, cumple, como lo ha hecho con Abraham. Y también lo hará con nosotros. Gracias, Lee. Muchas gracias. Que Dios te bendiga y también siga bendiciéndonos a cada una de nosotras en esta noche, hermanitas. Me siento muy feliz de ver a hermanas jovencitas como Reiné, como Lidia, como Lee y todas las jovencitas que están activas en la obra de Dios. Y eso nuestro Señor debe estar muy contento por todo el trabajo que están haciendo. Bien, hermanas, esta reunión terminamos en esta noche. Fortalece tu fe dando gloria a Dios. Hermanitas, terminamos esta reunión dando una oración final. A la hermana Marita, ¿nos puedes dar la oración final, por favor? Ya, hermanitas. A ver, oremos. Amado Padre Celestial, Dios santo y maravilloso, esta noche estamos acá unidas, Padre, en espíritu, para darte gracias por el estudio que nos ha compartido nuestra hermana Li Fensu. Te agradecemos, Padre, por ella, por el querer que pones en ella en hacer tu voluntad y en poder colaborar al grupo de hermanas con este estudio que nos edifica. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra nos maravilla, tu palabra nos ayuda, Señor, a comprender más tu voluntad y nos fortalece, Padre, en fe. Gracias, Señor, por todo lo que hemos aprendido esta noche. Ayúdanos, Padre Santo, a crecer más en fe y en paciencia para poder heredar esas promesas maravillosas que tú nos has dado. Sabemos que tu palabra es confiable y estamos plenamente convencidas de ello. Gracias, amado Dios, porque en este tiempo especial tú haces que tu palabra, Señor, se divulgue mucho más y se pueda anunciar en diferentes lugares. Gracias, Padre, por esa gran bendición que tenemos de tener tu palabra, Señor, que nos alimenta cada día. Bendito Dios, bendice a cada hermana presente acá, bendice a todo el grupo de las hermanas en la iglesia de Huancha y en todas partes, Padre, para gloria y honra de tu nombre. Úsanos siempre, Padre, como tus instrumentos y ayúdanos, Señor, a cambiar nuestras vidas, a transformar nuestras vidas, a cambiar nuestros sentimientos, nuestros pensamientos y todos nuestros actos, pensando siempre en agradarte. Gracias, amado Dios, es en nombre de nuestro Salvador Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanitas. Muchas gracias por vuestra presencia y podemos activar nuestras camaritas para poder saludarnos y darnos un saludo. Nuestra hermana Jackie se conectó. Gracias, hermana Jackie, por Llegué a la colita. Por siempre acompañarnos. Y animándonos. Gracias. Karinita, buenas noches. Hola, hermanas. Buenas noches a todas. Hola, Denis.
¿Quién es más? Hola, Cari. Hola a todas. Hola, hermanitas. Lidia. Lidia. Ay, sí, Ella, ya la hermana Carlotita. Un abrazo. Úrsula. Buenas noches, hermanas. Hola, hermana Carlotita. Allí tiene su teléfono apagado, su micrófono. Creo que sí. Mayita tiene su micrófono apagado. Creo que no Mayita. quiere. Ah, sí. Raine, que el Señor te bendiga. Buenas noches, hermanas. Todas bendiciones para todas. Hola, hola. Gracias, Denis. Mayita. Buenas noches. Hermanita Cari tiene otro peinado. Se le ve bien. Ay, la cola. Siempre es Tú, bueno también, variar. tú también, Di, me encanta. Tu La vincha. El cintillo está chévere. Qué lindo verlas, hermanas. Sí, qué bueno, Hermanitas, no hermana. nos olvidemos mañana conectarnos 6 en punto para nuestra oración, nuestro devocional mañana. Hermanas, Y no se también olviden, podemos conectarnos al Facebook de la iglesia donde están transmitiendo el encuentro nacional de obreros. Y allí vamos a ver, creo que el hermano Fernando está hablando o tal vez ya terminó su participación, pero ese evento es hoy y mañana. Así que ahora saliendo de esta reunión podemos entrar a esa. Hermanitas, también como parte del programa de inicio de año, tenemos una reunión de confraternidad. Cada año hacemos una reunión de confraternidad entre iglesias. Y bueno, este fines de mes tenemos esa reunión de confraternidad de las iglesias de Cusco. Entonces, nosotras somos las anfitrionas y les pido que oremos por esta reunión, podamos vernos con las hermanas de Ayllu, las hermanas de San Sebas y bueno, conocer también a las hermanas de San Jerónimo. Entonces, estos estamos en organización y cualquier sugerencia, cualquier pedido de mejorar esto, bienvenido, hermanas. Yo les voy a estar transmitiendo cómo es lo que vamos a hacer y les voy a estar comunicando para que ustedes también me puedan dar más consejos, podamos armarlo algo bonito entre todas. ¿Amén? Amén. Perfecto. Amén. Listo, hermanitas. Muchas gracias. Buenas noches, hermanas. Gracias. Un Y gran Buenas abrazo. noches, Jacqueline. Buenas noches, hermanitas. Buenas noches, Mañana, hermanitas. 6 de la Gusto mañana. ver todas. Mañana. Hasta mañana. Para mí ya van a ser las 8. Hasta mañana. Bye. Adiós, hermanas. Bye, bye. Chao.